Buenos días. Hoy vamos a resolver dudas de probabilidad que me habéis enviado, ¿vale? Son dudas muy básicas, ¿vale? Nos metemos solamente en probabilidades de tipo de formulitas, no nos vamos a meter en tipo árbol, ¿vale? Eso haremos otro problema, haremos un problema aparte en otro momento. Venga, vamos allá. Estamos en la presentación, ¿no? Vamos a la pantalla. Entonces, tenemos la probabilidad de que ocurra un suceso A. ¿Cómo se calcula esa probabilidad? Básicamente es el número de veces que ocurre un suceso, número de veces que ocurre, entre el número de posibles resultados. Entonces, básicamente, por ejemplo, si yo tiro un dado, la probabilidad de que me salga un 3 será de 1 sobre 6, ¿no? Porque tiene 6 posibilidades de número y me sale el 3, pues sería 1 sobre 6, ¿vale? Después, cuando lo que tenemos son dos sucesos que pueden ocurrir a la vez, si tenemos el suceso A y el suceso B, ¿vale? Existe un teorema que se llama el teorema fundamental de la probabilidad, que dice que la probabilidad de que ocurra A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Vale. ¿Por qué hay que restarle la A intersección B? A intersección B es esto, ¿vale? Sí. Probabilidad de A intersección B. ¿Eso qué consiste? ¿La intersección qué es? Eso es que ocurran los dos sucesos a la vez. Por ejemplo, en los problemas típicos que nos han salido, ¿no? Que utilice Facebook y WhatsApp. No Facebook o WhatsApp, sino Facebook y WhatsApp, las dos cosas a la vez, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Mientras que la unión, que es esto de aquí, vamos a ponerlo en negro, la unión, que es esto de aquí, sería todo esto, sería el total, ¿vale? Eso es que ocurra un suceso u otro. Que ocurra uno u otro. Entonces, ¿por qué cuando queremos calcular la unión hay que restarle una vez la intersección? Porque si os dais cuenta, si yo sumo, volvemos otra vez a esta suma de esta de aquí, si yo sumo estas dos, estoy sumando dos veces la intersección. Entonces, por lo menos se la tengo que quitar una vez. Si no se la quito una vez, estoy sumando dos veces la misma cosa. Vale. Otro tipo de problema, otro tipo de dibujo. Imagínate que yo vuelvo a tener la probabilidad de A, vuelvo a tener B, y me piden que ocurra A, pero que no ocurra B. Eso se pone como B contraria. Antes también podríamos haber puesto aquí que la probabilidad de que no ocurra A es igual a 1 menos la probabilidad de A, ¿vale? Eso lo teníamos que haber puesto antes, perdona. ¿Vale? Y es mejor expresarlo así, probabilidad contraria de A. Vale. Entonces, si nos vamos al dibujo que acabamos de hacer ahora y estamos pidiendo que ocurra A y que no ocurra B, si fijáis en el dibujo, sería realmente esto. Estas son las partes de A que no pertenecen a B, que al final realmente consiste en coger la probabilidad de A y restarle la probabilidad de A intersección B.
porque esto de aquí es A intersección B. ¿Vale? Muy bien. Siguiente cosa. Teorema de Bayes. Esto simplemente nos relaciona, vamos a escribirlo bien, no nos cuesta tanto. Esto simplemente nos relaciona las uniones y las intersecciones con los contrarios. Serían dos fórmulas distintas que pueden ir en cualquiera de las dos direcciones, ¿vale? La probabilidad, por ejemplo, de A unión B contrario es igual que la probabilidad de A contraria intersección B contrario. Y la probabilidad de A intersección B contraria es lo mismo, perdón, B contraria es lo mismo que la probabilidad de A contraria unión B contrario. ¿Vale? ¿Qué significa cada cosa? Esta de aquí significa que no suceda ni A ni B. Suceda ni A ni B. Y este de aquí suceda que no sucedan las dos cosas a la vez. Ocurra las dos a la vez. Vale. ¿Qué más cosas? Vale, ya nos tendríamos que meter en la probabilidad condicionada, ¿vale? Probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada, vamos a poner un ejemplito. Si yo tengo dos opciones y esas dos opciones a su vez puede ocurrir el suceso que sea o no, imaginaros, ¿no? Cogemos un bloque de casas y en todos los pisos que tengan alarma o que no la tengan, ¿no? O coger otro bloque de casa y que tengan alarma o no tengan alarma. Entonces, ¿cómo se calcula esto? ¿Vale? Primera cosa, la probabilidad condicionada se escribe así, la probabilidad de que sabiendo que hemos cogido una opción, un tipo de bloque, que ocurra el suceso, ¿vale? Esto es, abajo la probabilidad de lo que sabemos y arriba la probabilidad de la intersección de ambos sucesos, ¿vale? Es decir, aquí lo que sabemos y aquí arriba la intersección. Vale. Entonces, después, para los diagramas de árbol es muy interesante lo que se considera la probabilidad total, el teorema de la probabilidad total, que para calcular una de estas cosas que ocurre al final, veis que podemos llegar o por un lado o por el otro, ¿no? Entonces, la probabilidad total lo que nos dice es que la probabilidad de que ocurra un suceso final es igual a la probabilidad de que sabemos que cogemos la opción A, la probabilidad de que sabemos que cogemos la opción A por la probabilidad de que sabiendo que cogemos la A ocurra X, el suceso, más la probabilidad de que cojamos la opción B por la probabilidad de que sabiendo que hemos cogido la opción B ocurra X, ¿vale? Y se suma todo y ya está, ¿vale? Estos son, siendo estas dos de aquí, probabilidad condicionada, que en el caso de los diagramas de árbol, que ya lo veremos, simplemente consiste en saber en multiplicar la probabilidad de uno por la probabilidad del otro, ¿vale? Ya está. Y por último, nos queda las condiciones de probabilidad de sucesos independientes, o de sucesos incompatibles. Dos sucesos son independientes cuando ocurre lo siguiente, que la probabilidad de A por la probabilidad de B
es exactamente igual a la probabilidad de A intersección B. Si no ocurre esto, no son independientes. Yo esta intersección la puedo utilizar multiplicando cuando previamente me dice que lo son. Si no, no lo puedo utilizar. Y después, dos sucesos son incompatibles. ¿Cuándo son dos sucesos incompatibles? Cuando no tienen nada en común, ¿no? Es decir, que la probabilidad de A intersección B es 0. ¿Vale?